8 de la mañana, 51 minutos. Iniciamos nuestra primera entrevista de esta mañana. Recibimos al senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Hay varios temas de la coyuntura actual para dialogar. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Empecemos por las últimas noticias. ¿Qué le parece que Tabaré Viera sea el nuevo ministro de Turismo? Creo que tiene todas las condiciones para ser un muy buen ministro, para enfrentar o afrontar los problemas que tiene esa cartera, que son realmente muy grandes. A nadie escapa que el turismo ha sido de lo más golpeado en esta pandemia. Hay que rápidamente adoptar políticas que lleven a la recuperación de tantas empresas que han sufrido tremendamente un golpazo con todo esto. Yo creo que Tabaré Viera reúne las condiciones y ha sido, a mi entender, una muy buena elección. ¿Cómo piensa que qué evaluación hace de cómo se procesó todo este cambio? Hay analistas políticos que, dicen esto es señal de inestabilidad del gobierno por todos los cambios de ministros que hubo. Es notorio que nadie le agradeció la gestión a Cardoso en estas horas, ni el presidente, ni ningún líder político de peso. Bueno, los cambios de ministro obedecen a situaciones coyunturales. A veces sería peor que no se procesaran los cambios cuando hay que cambiar. Yo creo que en ese sentido no se puede criticar ni ver en eso una debilidad. Tal vez sea una fortaleza que cuando hay necesidad de un cambio de ministro se proceda sin más y no que se atornillen los ministros en los asientos. Así que yo por eso no veo ningún tipo de debilidad. Indudablemente que no es bueno que un ministro esté, digamos, en los titulares, en el medio de un escándalo con base real o sin base real, pero al fin de cuentas un escándalo que en definitiva desvía la atención que tiene que tener ese ministerio para solucionar los grandes problemas. Usted decía justamente que esto allanó el camino, el hecho de que el propio ministro hubiera presentado su renuncia, pero desde la interna, ¿cómo ve justamente la coalición de gobierno, siendo que ya ha pasado un tiempo considerable, siendo, como lo decía Lore también, que se han suscitado estos inconvenientes que ha llevado a unos cuantos cambios, siendo que se están dando otras situaciones, algunas de las cuales vamos a hablar más adelante, que también están hablando de algunas diferencias en cuanto a la conducción de algunos entes? Yo creo que acá el tema de las personas no es lo principal, sino que lo principal son las políticas, cómo se lleven adelante. Si en el camino hay que cambiar a los protagonistas, bueno, yo creo que eso no es un problema mayor. El problema acá es seguir con las políticas que se trazaron, las políticas que estaban, digamos, reflejadas en el documento, aquel compromiso por el país, en buscar los cambios para tratar de mejorar muchas situaciones que hoy vive en nuestro país. Y bueno, yo creo que en definitiva que se procesen estos cambios no afecta ese camino trazado. Acá también hay un tema que es interno del Partido Colorado, en el cual a mí no me corresponde inmiscuirme, digamos, pero yo creo que realmente la persona elegida, el señor Tabaré Viera, tiene todas las credenciales para hacer un muy buen ministerio y eso es lo que importa realmente. En ese caso, por ejemplo, como usted lo decía, dentro del Partido Colorado, pero nombrábamos que hay algunas situaciones que se han suscitado en los últimos días, también en el INISA, por ejemplo. En ese caso, dos fuerzas políticas en cierta forma se enfrentan por una conducción. Estamos hablando acerca de la presidenta y una de las directoras, una de ellas de Cabildo Abierto. Ahí en esa situación, y si ya le parece podemos ampliar sobre lo que está sucediendo, ¿es más complicado? No, yo no hablaría de dos fuerzas políticas, sino acá son temas que a veces van a las personas. Yo creo que la presidenta del INISA, que pertenece a Cabildo Abierto, está haciendo una muy buena gestión, muy comprometida con la función, una persona que hace deportes con los internados, una persona que está a toda hora, si es necesario estar a las 3 de la mañana en uno de los centros de internación, ella está presente. Digamos, es una persona que se puso la camiseta de la institución realmente con un gran compromiso. Quienes integran la dirección de esa institución, como de cualquier otra, tienen que, digamos, tirar juntos de la piola, tirar todos en el mismo sentido. Y a veces hay diferencias con algunos de quienes tienen que realmente ponerse al hombro la situación, que hace que las cosas no se hagan de la mejor manera posible y obedece a situaciones personales, a perfiles personales, a improntas personales. A mí, yo por ejemplo, no concibo que el vicepresidente del INAU, que es de Cabildo Abierto, no acompase la marcha del INAU
en total coordinación con el presidente del INAU, que es del Partido Nacional, y que lo viene haciendo así desde el principio. Y así le podría decir en todas las instituciones o entes del Estado o cualquier empresa. Tiene que haber un trabajo, digamos, coordinado, coherente, en el cual todos apunten hacia el mismo lugar. En este caso se da que por algún tema personal hay alguna fricción personal, y eso yo creo que es de muy fácil solución y no es un problema entre partidos y ni cerca de eso. Habría que remover del directorio a Sandra Echeverri, la representante del Partido Nacional. Yo creo que hay que analizar bien, y donde está el problema de esa, digamos, descoordinación, hay que remediarlo. ¿Cuál es la solución? Bueno, eso lo sabrán quienes tienen que tomar las medidas. El sindicato ha dicho también que se han ralentizado decisiones o la ejecución de algunas decisiones o incluso problemáticas, ¿no?, que trasladan los trabajadores justamente por este clima en el directorio. ¿Usted coincide que se han retrasado la aplicación de medidas por este clima? Yo no digo que se hayan retrasado porque se viene cumpliendo con todo lo que se tiene que hacer, pero indudablemente que cuando no se trabaja, digamos, en forma coherente, coordinada, hinchando todos para el mismo lado, no existe el mejor clima deseable. Pero no veo que se hayan retrasado ni que se haya dejado de cumplir con lo que se tiene que cumplir. Si uno mira periodo a periodo, yo creo que el INISA ha tenido en este periodo mucho menos problemas, me refiero, problemas con los internados, problemas con los funcionarios, que en otros periodos no muy lejanos en el tiempo. Así que yo no diría que esto está afectando cosas importantes de la gestión, pero sí que el clima no es el ideal, y yo creo que no escapa a nadie. Siendo que depende del MIDES, ¿no? ¿Han tenido algún contacto con el ministro Lema? ¿Qué es lo que se está haciendo justamente para resolver esta situación que está pesando en cierta forma en un ente además tan delicado, ¿no?, como lo es el INISA? Sí, ha habido contacto, el ministro está perfectamente por dentro de la situación y digamos, está tomando cartas en el asunto en estas últimas horas. Usted cuando habló con él, de repente se vio proclive a hacer esa remoción acerca de lo que usted está hablando, a tratar de mejorar la coyuntura y que permanezcan. ¿Hubo alguna señal en ese sentido? Digamos, el mensaje que cuando he hablado con el ministro, que no fue muchas veces, pero cuando he hablado, es no podemos permanecer indiferentes ante esto, probablemente que hay que hacer los cambios necesarios para que esto se potencie mucho más. Se puede trabajar en forma mucho más efectiva, solamente haciendo los cambios necesarios. Pero estoy convencido de que en las próximas horas esto va a tener solución y no es un tema que esté afectando las cosas centrales de la institución. Esta mañana en Radio Universal, Echeverri dijo que lamenta la violencia con la que usted, Manini, pidió su remoción y que no piensa renunciar. Yo le pediría a ella y a cualquiera que lea qué es lo que yo dije, no lo que se tituló. Se tituló Manini exige, yo no exigí nada. O sea, que se vaya a lo que yo dije y no al título que se le puso. Así que si ella lee lo que yo dije, no hay ninguna violencia en lo que yo dije. Ya para cerrar con el tema INISA, ¿qué pasa con la otra directora, Venosa, que representa el Frente Amplio? ¿Cómo son las relaciones? ¿Ahí funciona la relación con la directora? Y bueno, indudablemente que hay veces en que hay posiciones diferentes porque ella obedece a la fuerza política y la fuerza política es la que en definitiva marca el camino como lo hacen otras empresas. Muchas veces está en contra de lo que se dispone porque tienen, digamos, concepciones diferentes en la conducción de las instituciones. Indudablemente que hay concepciones diferentes. Ella está, digamos, obedeciendo a su fuerza política. El tema es cómo se procesan, cómo se discuten, ¿no? Uno puede tener posiciones diferentes, pero llegar a acuerdos. Sí, en muchos casos se llega a acuerdos, Hay casos puntuales en los cuales no hay acuerdos. Se habla un poco también del hecho de que capaz que está siendo un poco presidencialista y que es algo más colegiado la dirección del INISA. O sea, hay un poco, por ejemplo, el sindicato en algún momento habló acerca de inexperiencia en cuanto a la gestión pública en ese tipo de aspectos. ¿Puede ir quizás por ahí? Yo creo que la presidenta del organismo es la responsable por lo que el organismo haga y deje de hacer, o sea que es la cara visible, es a quien ustedes van a entrevistar en caso de que quieran tener la voz del INISA. Entonces, en definitiva, es la que tiene que tener el protagonismo y la iniciativa en muchos casos. Por supuesto que tiene que cumplir con las instancias del directorio y eso se vota y hay actas de todo respecto, pero yo creo que la palabra principal la lleva la presidenta, no la lleva una directora, sino la presidenta del organismo. Me parece que en ese sentido no se puede hablar de presidencialismo, sino de alguien que es consciente de su responsabilidad y de la autoridad
que tiene que ejercer para que el organismo funcione, y podrá haber algún funcionario que no le guste que quien tiene que ejercer la autoridad la ejerza. Ya para cambiar de tema, la última me quedó pendiente del tema Cardoso. ¿Va a acompañar una investigadora parlamentaria por la gestión de Cardoso? Sí, se pide una investigadora y yo, digamos, veo que hay tela para investigar, por supuesto que la vamos a votar. Hablemos ahora del tema interpelación al ministro Heber, de la situación de Cato Begnati y la propuesta que quedó incluida tras esa interpelación para que, si la empresa decide enajenar, bueno, que el Estado tenga una participación allí. ¿Cabildo Abierto va a participar de futuras conversaciones con la empresa para justamente modificar el acuerdo que firmó con el Estado? Bueno, todavía no está decidido cómo se van a dar estos próximos pasos. Lo que sí es claro que hay que darlos, y hay que darlos rápido, para llevar al papel esa propuesta que para nosotros es esencial. Lo dijimos en la interpelación, pero lo podemos repetir en todo momento. Nosotros no podemos aceptar que en una reunión de directorio, reunidos en Bruselas o no sé dónde, se decida quién va a ser el principal operador del puerto de Montevideo sin la participación del gobierno uruguayo o de la ANP. Eso yo creo que es algo que no se puede admitir. Desde ahí nuestra insistencia en ese tema, y yo creo que es un tema que va a terminar cristalizando, va a terminar siendo ejecutado, pero hay que hacerlo lo antes posible. ¿Cómo se va a manejar esto? Si lo van a hacer las autoridades propias de la ANP, las autoridades del Ministerio o de Presidencia, bueno, eso todavía no lo hemos decidido, pero sabemos que va a ser en los próximos días porque es un tema que hay que llevarlo al papel. Nosotros también tenemos otras aspiraciones de también en esa adenda o en ese contrato agregado también poner algo relativo a costos del dragado que eventualmente excedan de lo previsto, que sea repartido entre todos los operadores y no que vaya solo sobre los hombros del Estado uruguayo. Eso no está muy claro en el acuerdo que se llegó. Y también tenemos la pretensión de que ese plazo de 50 años no sea a partir del año 31, sino a partir de ahora, que creemos que es lo lógico pedir. O sea, son puntos en los cuales nosotros vamos a hacer énfasis en esta negociación. Pero el más importante de todos es aquel que se incluyó en la moción que aprobó el Senado, que es que el Estado uruguayo tenga la última palabra en el caso de un cambio de propiedad. Para bajarlo a tierra, porque claro, el que está mirando de repente en su casa, que capaz que no tiene demasiado manejo, dice, bueno, pero ese contrato ya está firmado, ya está cerrado, y es en cierta forma también lo que dice la empresa, eso desde el año 2001, que ya estaba en cierta forma acordado de esta forma, más allá de que ahora hayan surgido estas diferencias. ¿Qué posibilidades reales hay de que se puedan hacer esos agregados? ¿Está supeditado a la voluntad de la empresa a renegociarlo o la empresa puede excusarse en esto ya está firmado y nosotros nos quedamos para bajar a tierra las posibilidades reales? A todas las partes les sirve que haya cierta armonía y cierta aceptación de todos los actores. Aquí el contrato con UPM que firma el Frente Amplio en el año 18 estaba cerrado, pero el presidente de la República, el actual presidente, logró una adenda o una especie de nuevo contrato por el cual se hacían algunas concesiones que no estaban previstas en el contrato original. Es decir, que con ese antecedente podemos decir que en este caso también se puede lograr un nuevo contrato, una adenda o algo que digamos, complemente el acuerdo original, que dé estos cambios a los cuales nosotros tenemos aspiración. El principal, vuelvo a repetir, es la participación del Estado uruguayo en un eventual cambio de propiedad, porque entendemos que ahí también juega mucho la política de relaciones exteriores del Estado uruguayo. Como usted lo decía, esos son los principales, pero bueno, se ha hecho toda una serie de parte de Domenech de explicación de cuáles fueron quizá otros puntos en los cuales también se quiere hacer hincapié. ¿Se va a ser flexible en ese sentido y darle importancia a estos que usted mencionaba como los más clave y después sí negociar para justamente colaborar con esa situación de parte de Cabildo Abierto? En una mesa de negociación nunca uno puede partir de la base de la inflexibilidad. Por supuesto que sí, que se puede contemplar y analizar y de repente, y seguramente, ¿no? De repente hay elementos o hay
números que nosotros manejamos determinadas informaciones que pueden tener alguna variante en la realidad y bueno, una vez sabido eso puede haber flexibilización, por supuesto. Pero yo creo que lo esencial es el tema de la soberanía del Estado uruguayo en quién va a ser el operador del puerto. Y atendiendo el protagonismo que tuvo Cabildo Abierto en proponer estas modificaciones y en que la que usted señalaba como principal, bueno, esté en papel escrito, por lo menos esa es la intención. ¿Va a haber un representante de Cabildo en esa negociación, en esa mesa de negociación que usted menciona? No está claro. Nosotros tenemos un representante nuestro en el directorio del puerto. Puede ser perfectamente él el que represente a Cabildo en esa negociación y creo que sería hasta lo lógico, pero no lo hemos conversado, o sea, no le podría adelantar ahora esa información. ¿Cuándo se va a definir justamente eso? Y yo creo que en estos días se tiene que definir, digamos. De alguna manera cambia la jugada política, ¿no? Porque no hubo consultas cuando se firmó el acuerdo, algo que ustedes, como su fuerza política, bueno, reclamaron públicamente, ¿no? Sí, es así, sí. Bueno, ahora es momento de que trabajemos todos, digamos, sin que todos con conocimiento de lo que se está haciendo, todas las partes y quienes estamos formando parte de la coalición y parte del directorio del puerto, que tengamos participación en el sentido de que es la manera de que esto tenga la mayor base de apoyo y que sea más consolidado, digamos, lo que se acuerde. Nosotros dijimos ahí en la interpelación que no puede ser que un gobierno por sí pueda comprometer cosas para el futuro por varias administraciones, en este caso por 12 administraciones, 60 años por delante, por sí, el gobierno que representa una mayoría circunstancial de los uruguayos. Nosotros creemos que este tipo de acuerdos tienen necesariamente que pasar por el Parlamento de la República. O sea, no se puede firmar hasta que no sea aprobado por el Parlamento de la República. Y en ese sentido ya estamos trabajando en un proyecto de ley. Eso sienta un precedente en cierta forma. Claro. Aquí, por ejemplo, el contrato con UPM compromete a los uruguayos por décadas. Este gobierno está prácticamente que enganchado con cumplir lo que se firmó en el anterior, hacer una vía de ferrocarril que es carísima para el país, capaz que los medios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la mayoría de los medios que va a ocupar en este quinquenio es para cumplir con un contrato que firmó un gobierno anterior. Tal vez esa firma se hizo en el entendido de que era bueno para el país. Yo no voy a poner acá intencionalidades negativas ni nada por el estilo, pero creo que debió haber sido aprobado por el sistema político, es decir, por quienes representan al pueblo uruguayo. Y lo mismo pasa acá. Estas cosas que van a comprometer muchas generaciones para adelante tienen que ser aprobados por una ley en el cual los representantes del pueblo digan sí, nos gusta este acuerdo, así como se somete a una ley un tratado de libre comercio. Si se hace un tratado de libre comercio que va a comprometer al país, tiene que pasar por el Parlamento. Yo creo que con la misma lógica eso es lo que se tiene que aplicar ahora y creemos que esa ley, digamos, va a ser buena para el país y la vamos a tratar de sacarlo. Ese es el proyecto que va a presentar. Lo vamos a presentar a la brevedad. Y hablando de la dimensión política, Cabildo Abierto no forma parte del gobierno. ¿Ahí no falló algo en que no fueron consultados o no participaron de esta decisión? Bueno, me remito a las palabras del ministro Heber al terminar la interpelación, que reconoció que tal vez en el impulso por acordar algo que él entendía necesario, que digamos, buscar una solución para el puerto, buscar las inversiones necesarias para poner al puerto en carrera en esta competencia feroz que hay interpuertos, bueno, que realmente por ganar tiempo no consultaron a los más integrantes de la coalición. Lo reconoció el propio ministro Heber como un error, digamos, como algo que no debió haber ocurrido, pero ocurrió. Pero indudablemente son cosas que pasan y que esperemos que en el futuro no se repita. Senador, en septiembre la rendición pasa justamente a la Cámara Alta. Bueno, ¿qué se pretende? ¿Se pretende incidir desde Cabildo Abierto en algún aspecto de la rendición? Antes del inicio de la discusión, Cabildo había presentado, ¿no?, una serie de medidas que pensaban era, bueno, conveniente estuvieran incluidas en la rendición. ¿Algo de eso se va a poder plasmar? Sí, algunas cosas están incluidas, hay otras que nosotros queremos mejorar. Hay algunos aspectos que no estaban en lo previo que nosotros queremos incluir en esta rendición de cuentas. En diputados no se terminó incluyendo, pero lo vamos a proponer en el Senado.
Nosotros entendemos que hay algunos cambios para hacer a nivel de los cableoperadores del interior. Hemos propuesto, y eso sí cristalizó, mejoras en compensaciones a los militares que están en las fronteras, que realmente están en situaciones muy precarias y muy duras y no perciben ningún tipo de beneficio por eso. Bueno, hay medidas que son puntuales y que van a determinados sectores o colectivos que nosotros en algunos casos ya se ha negociado en diputados y en otros van a ser propuestos en el Senado, o sea que seguramente esta rendición del Senado vuelve a diputados para su final aprobación. ¿Eso ya lo ha conversado con otros? Ya está adelantado que así va a ser, que nosotros en el Senado vamos a proponer algunos cambios a lo que ya se aprobó. ¿Fue bien recibido? ¿Hay posibilidades de que esté bien al volver después? Siempre la voluntad, digamos, del Poder Ejecutivo es que no hubiera más cambios, que quedara así, pero los va a haber, más de uno por lo menos del lado nuestro lo van a ver. Seguramente habrá de otras tiendas. ¿Qué otros proyectos tienen en la mesa de trabajo Cabildo para impulsar? Algunos que probablemente se querían ingresar a través de la rendición y no se pudieron. Estoy pensando en el tema de exoneraciones de sectores, por ejemplo, madereros, en el tema del IVA selectivo que habían presentado y también en un proyecto, bueno, de otra naturaleza que tiene que ver con el incentivo a la natalidad en nuestro país. Sí, tenemos varios proyectos, digamos, ya presentados algunos y otros a presentar próximamente. Todos ellos obedecen a problemáticas diferentes que afectan a todos los uruguayos. Nosotros tratamos de pensar el Uruguay hacia adelante, no el Uruguay para el año 2024. Un caso típico es que se llamó la ley forestal, que tiene media sanción en diputados y que se está tratando ahora en la Comisión de Ganadería en el Senado y que pronto va a ir al plenario seguramente. Que mira el país para adelante, no mira la cortita. Digamos, el Uruguay dentro de 20, 30, 40 años realmente tiene que preservar sus tierras, sus mejores tierras para la producción de alimentos. Ese es el espíritu, ese es el cerno de ese proyecto. Más allá de que podrá discutirse algún otro punto, se podrán hacer cambios en el Senado, pero ese es el cerno mirando hacia adelante. El tema de los nacimientos es un proyecto que todavía no lo hemos presentado. Nosotros partimos del diagnóstico de que el demográfico es uno de los problemas, o tal vez el más grande de los problemas que tiene el Uruguay para los próximos años y que condiciona muchísimas otras cosas de la vida de los uruguayos, como por ejemplo su sistema de seguridad social, entre otras cosas, pero también la fuerza de trabajo, la posibilidad de emprendimientos de determinado tipo. Al faltar juventud, como se está viendo en forma alarmante, que ya hay más fallecimientos que nacimientos, y eso es realmente para poner a todos una alerta roja, ¿no? Bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto por el lado de estimular los nacimientos. El proyecto todavía no está finalizado, no quisiera adelantar detalles, pero va por una combinación de exoneraciones tributarias, de deducción de los impuestos de los gastos que generan los hijos, hay una serie de beneficios y de estímulos que haga que aquellas parejas que muchas veces por un tema de números deciden no tener hijos o tener uno solo, puedan pensar en tener más hijos, y eso es lo que el Uruguay nosotros tenemos que precisa. Uno podrá decir, con inmigración se suplanta la falta de nacimiento, pero la inmigración es muy coyuntural, se puede dar en un par de años y después es al revés, hay más emigración que inmigración, que fue lo tradicional en el país. Entonces, si nosotros cada vez vamos a ser menos uruguayos y más viejos, el país va a estar en un serio problema, ¿no? Tal vez no sea para el año 25 ni para el 30, pero sí seguramente en un par de décadas más vamos a tener problemas muy, pero muy serios en este país y este es el momento de empezar a pensarlo en eso. Tenemos otros proyectos de ahí de distinta índole que estamos presentando en el tema de adicciones, en el tema ciberdelitos, bueno, de distintos tipos, pero realmente el trabajo nuestro es bastante grande y variado, digamos. A cuenta de otras entrevistas entonces para conocer esos proyectos. ¿Cómo no? Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Buenos días. Cerramos entonces la entrevista con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.